Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Nosotros hablábamos ya anteriormente también en los cursos bíblicos de la institución de los 7 diáconos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a mirar un poco, que va desde el versículo 1 hasta el 7. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía a las viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba y considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Y es interesante, ¿verdad?, todo lo que nosotros vamos encontrando aquí y cómo este nombramiento después, posteriormente, ante una dificultad, es decir, siempre desde un contexto histórico nosotros vamos dándonos cuenta que vamos dando también saltos importantes en la formación o en la estructuración de la iglesia, ¿verdad? O sea, de la comunidad. Hubo entonces murmuración de los griegos contra los hebreos. Hasta este punto, entonces, en el libro de los Hechos, los ataques del mal, como siempre nosotros sabemos, estas dificultades, es una forma de decir que nañaño entiende guasuígina, nañaño hendú guasuígina, y por lo tanto estos ataques del mal a la iglesia, que se vieron en diferentes lados, y este es uno de ellos. Intentó de esta manera el mal y de muchas formas de oposición e intimidación. Así procuró sobre todo corromper, se dan cuenta, en la caridad, en el amor, en el servicio, página, la OGK por todas partes. Estas estrategias fueron todas sin éxito al comienzo, ¿verdad? Porque justamente
Eso es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar. Belleza, peage, belleza, cuague, hague, taoita, hina la uta, coangaye, pende a picutu, ina o bebe, bella pojanguape y bahía, para que vayan detrás de sus egoísmos, para que busquen solamente su propia ventaja. Por lo tanto, el mal, el diabolos, ¿verdad? El que divide, dice la diablo, el que divide, simplemente estaba queriendo dividir y vencer, ¿verdad? Por levantar un grupo de cristianos uno contra el otro. Aquí hablamos de dos grupos, ¿verdad? El número de los discípulos que aumentaba, y entonces los helenistas, dice, comenzaron a murmurar contra los hebreos. Podemos decir que dentro de Hechos de los Apóstoles, capítulos 5 y 6, los buenos tiempos habían terminado ya para esta nueva comunidad cristiana que estaba comenzando, europea. Y justamente porque comienza a crecer, y hoy como el número de discípulos aumentaba, ya es cada vez la unidad. Algunas veces es más fácil buscar hacer rancho aparte, ya es en bojera, rancho aparte, estilo secta, estilo protestante, fuera. Entonces uno dice, no, total, todo lo mismo, total, anunciamos a Jesucristo, y de la gente empieza a llevar. Pero sin embargo es un egoísmo. Estamos yendo detrás de nuestros propios intereses, invocando el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros le llamamos, justamente por eso, los 10 mandamientos. En el segundo luego te dice ya el hecho de tomar el nombre de Dios en vano, Se dan cuenta que no es simplemente porque yo dije una blasfemia o porque dije algo directamente contra Dios o contra su nombre, sino que invocar el nombre de Dios en falso quiere decir que yo me estoy aprovechando, estoy utilizando de todo lo que es la cuestión de Dios mismo, de todo lo que significa invocar el nombre de Dios para un enriquecimiento ilícito. Aumialo y coa continuamente con esta cuestión de pedir el diezmo, de decir pea, moyamba, de tarjeta, erecopara, y ya directamente a la de pagar, entonces ya de Yaima en falta. O sea que lo más importante aquí es simplemente estar al día, ¿verdad? Con tu diezmo, con tu cuota, ¿verdad? Y ahí ya tener la salvación, más o menos. Empieza lento, ya calcula. Pero ya vos rico ama otro. Entonces, aquí ese buen tiempo, eso que parecía que movía y que entusiasmaba a la gente, parece que comienza a terminar para estos primeros cristianos. Ellos ya tenían que tratar con una corrupción interna. ¿Cuál es la famosa corrupción interna? Y ahora argumentos y divisiones potenciales entre ellos mismos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a luchar? Y por lo tanto, trataron con todas estas cosas, con todas las diferencias que existían, a ver si podían arreglar. Entonces, y te dice luego, cómo crecía, ¿verdad?, el número de los discípulos, indica que la obra del reino de Dios a través de la comunidad cristiana primitiva fue muy exitosa y trataron bien con los problemas. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el segundo día del viaje del Santo Padre a Bahrein, Francisco participó en la clausura del Foro del Diálogo con los líderes de las distintas confesiones religiosas. Hizo un llamamiento a la acción conjunta para reparar las divisiones. Que el camino de las grandes religiones sea una conciencia de paz para el mundo. La educación que empieza en el seno de la familia continúa en el contexto de la comunidad, del pueblo o de la ciudad. Por eso quisiera subrayar, en tercer lugar, la educación a la ciudadanía, a vivir juntos en el respeto y la legalidad, y en particular la importancia misma del concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes. Es necesario esforzarse en esto para que pueda establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior. No basta, insistió el pontífice, con decir que una religión es pacífica. Es necesario condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre.
Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. También el terrorismo ideológico. El hombre religioso, el hombre de paz, se opone también a la carrera armamentística, al negocio de la guerra, al mercado de la muerte. No apoya alianzas contra alguien, sino cambios de encuentro con todos, sin ceder al relativismo o sincretismos de ningún tipo. Sigue una sola senda, la de la fraternidad, el diálogo y la paz. La invitación del obispo de Roma es a forjar vínculos más fuertes, sin duplicidades y sin miedo. Este día también el Papa se reúne en Bahrein con los miembros del Consejo Musulmán de Ancianos y participa de un encuentro ecuménico de oración por la paz. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que viene a nuestro encuentro, como siempre, para iluminar. Cristianos Aisha. Leemos hoy la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, en cuanto a ti, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, moderados, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Que las mujeres de edad se comporten como corresponde a personas santas. No deben ser murmuradoras ni entregarse a la bebida. Que por medio de buenos consejos enseñen a las jóvenes a amar a su marido, a sus hijos, ser modestas, castas, mujeres de su casa, buenas y respetuosas con su marido. Así la palabra de Dios no será objeto de blasfemia. Exhorta también a los jóvenes a ser moderados en todo, dándoles tu mismo ejemplo de buena conducta. Y así continúa las indicaciones de San Pablo a toda la comunidad. Pero lo más importante es cómo comienza Pablo a decirle a Tito que él tiene que ser ejemplo y testimonio. Y lo vuelve a repetir. En cuanto a ti, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Queridos amigos, nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que por todas partes, por doquier, aparecen doctrinas falsas. Pero upeará la yei cuajan, la imponaja, la ibaía, upeará coñan de ya leana. Upeana coñan de ñañemoíana de hija yai cuamba, epa peñan de yaro yerureñan de hamba eisha va peñan de yaro yerureñan de hina yaya pojanwa peñan de recoebe lleva. Y esta es la falsa doctrina que muchas veces se nos presenta, pero con tanta facilidad. Si nosotros no escuchamos, como dice Pablo, tú, en cuanto a ti, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Pidamos esa gracia, en primer lugar, para nosotros, porque después irá pasando, irá diciendo para con cada uno de los estamentos de una comunidad. Los padres, los ancianos, los jóvenes, los niños, todos necesitamos esa sana doctrina para crecer bien en la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gloria a ti, Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este tema tan importante, tan lindo, de la institución de los 7. Pero para Ñande Yarañe, cuando día conocuera, va ere página la Ñaje no y jubecuera lleva allá bueno sapuca y decir Ñaje no y jubecuera porque Ñaje cote, a ver la Ñande comunidad, Ñaje cote ve y jubecuera maena. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos justamente. Y nos va contando, dice, porque crecía el número entonces de los discípulos, que indica que la obra del reino de Dios también es en una forma muy positiva. Ya algo ñande. La ñande en dúo, ya y cuay, oye esa pe, ay cuay, ay, coja cuero ya puedo comprar, cuay pona hina. Añande que había y cuy que había y peñandere cobe y cuy que había peñande, ñanderoga pube. Allí ya poca y pona mía. Eso es lo que te está mostrando y te está queriendo indicar, ¿verdad? Y entonces es la obra del reino de Dios la que va creciendo. Es la comunidad cristiana primitiva que es muy exitosa en el seguimiento de Jesucristo. Quiere decir, para que uno pueda crecer, pues tiene que mostrar también las cosas positivas. Ana, harembo acuana mi otro. Oye esa acuana y que acuera upearireo muñe ponuta ahí pe acuera oye esa cuajaisa pe pona mía. La mención directamente del crecimiento nos recuerda que la iglesia primitiva estaba organizada. Esta iglesia primitiva estaba organizada. Que siguen ahí la jalejalen pecha, sino que estamos apuntando a elementos esenciales y fundamentales para que podamos crecer justamente en la vida de comunidad. Ellos sabían cuántos eran salvos, en el sentido, cuántos son los que creen y se adhieren. Que esa cuestión de la fe, del creer, no es simplemente decir desde la cabecita una repetición, sino que el ser salvos desde el Evangelio significa una adhesión. Esa es la fe. La fe quiere decir she añimoigo, ave hace añepunuco an ayapope y ponami. Entonces, se juntaban en lugares específicos, ciertamente, los primeros cristianos, y también en los tiempos, en los llamados que ellos hacían, que eran específicos también. Dinero y bienes eran coleccionados y distribuidos a los que tenían necesidades. El pecado fue tratado y confrontado. Fue tratado y confrontado. Entonces, ya oye, esa pe, ay, no, ñande diga tú y la ya ya pecha ko ñande ya ya puta zona ñe puno ñeño moyo ñondi pa a pecha ya guataja ya poye pa peñande ya yerure mía ñande. Entonces el pecado es tratado, o sea, todo lo que causa división, todo lo que nos lleva a un mal entendimiento, ñaño entendé ñande oye lleva para llevar comunidad cristiana europea. Ñaño entendé a peña ya predica el amor a Jesucristo, el amor al prójimo, el amor a Dios. Upea ko yande aveña se ya predicar ni boñandeo inda yeiko kwai oyo aputebe ndika tu yeiko kwa ninda yeiko kwai ndika tu ñeño puntigomi ya bueno sapucaña de la pichape ya bueno sapucaña ñande vecino aupeisa entero betea upea ña mañana upea ñande peñande puite vive ñamota y mi peñande corazón peñande de nuestro pecho, ¿verdad? En signo de arrepentimiento también, pero con un deseo, el deseo. Y esto es lo lindo que aquí nos está diciendo. En estos lugares específicos y tiempos específicos, todo lo que significa esa necesidad que nosotros queremos solucionar. Esta es la necesidad, ya soluciona. Entonces, el pecado es tratado, porque nosotros vemos esa realidad. ¿Qué es lo que está causando una dificultad y una separación? Y por lo tanto el pecado es tratado, es confrontado. Todo esto indica por lo menos algún nivel de organización. Ahora, habíamos comentado y habíamos dicho, y nosotros leímos aquí, decíamos que el problema de los griegos contra los hebreos, a ver, los 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 de formación helenística, entonces están también los judíos, los hebreos. Entonces los judíos más inclinados hacia la cultura judía, y la mayoría era de Judea. Los griegos eran los judíos que se inclinaban hacia la cultura griega y fueron mayormente de la diáspora
de todas partes del Imperio Romano, ¿verdad? Estos son los que están escuchando, estos son los que se sienten tocados, se sienten llamados por el Señor, haciéndolo más sencillo que lo que en realidad lo es. Los hebreos solían compartir. ¿Con quién? Y con la misma familia, ¿verdad? O sea, esto lo tienen casi, como decimos nosotros, en el chip. Entonces, los griegos, que eran los judíos que se inclinaban hacia la cultura griega y fueron mayormente a la diáspora, que también fueron considerados muy negativos, ¿verdad? Pero sin embargo no era para eso, ¿verdad? Aquí cada uno entonces comienza a pensar, comienza a reflexionar. Nadie se debe sentir excluido de este llamado de Dios. Nadie debe sentirse excluido del llamado de Dios. Entonces, qué lindo que es cuando nosotros vemos, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros procuramos y nos sentimos llamados verdaderamente por la gracia del Señor. Los griegos eran los judíos que se inclinaban hacia la cultura griega y fueron mayormente de la diáspora y de todas partes. Ahora, haciéndolo aún más sencillo en esto que lo que en realidad lo es, los hebreos solían considerar a los helenistas como personas no espirituales que se manchaban con la cultura griega y con herencias. ¿Verdad? Y entonces todas estas cosas que ellos tratan desde el punto de vista de los helenos, de los griegos, ellos consideraban a los hebreos como más santos que tú, ¿verdad? Tradicionalistas. Ya había un lugar, ¿verdad? Tenían todo, ¿verdad? Donde ellos se reunían así como para reflexionar y para entender esto de la palabra del Señor. Y por supuesto, en estos encuentros comenzaban los famosos recelos. Estos recelos son de todos los grupos humanos. Es la forma, ¿verdad?, como de cierta manera podemos decir que Satanás, es decir, el diablo que nos quiere dividir, está presente en mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería,
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Durante su viaje apostólico a Bahrein, el Papa centró sus mensajes en la construcción de la paz y el diálogo interreligioso. En la clausura del Foro por el Diálogo Este y Oeste por la Coexistencia Humana, explicó que ser pacifista es mucho más que no agredir a nadie. Requiere renunciar a los potenciales beneficios de una guerra. Perché non basta dire che una religione è pacifica, occorre condannare e isolare i violenti che ne abusano in nome. E nemmeno è sufficiente prendere le distanze dall'intolleranza e dall'estremismo, bisogna agire in senso contrario. En el Consejo de Ancianos Musulmanes, Francisco llamó a las personas de todas las confesiones a mirar más allá de sus comunidades y trabajar juntos contra retos como la guerra o el cambio climático. Añadió que estos problemas son consecuencia del alejamiento de Dios. Noi che discendiamo da Abramo, padre nella fede delle genti, non possiamo avere a cuore soltanto i nostri, ma sempre più uniti dobbiamo rivolgerci all'intera comunità umana que habita la tierra. En un encuentro con jóvenes en la Escuela Católica del Sagrado Corazón de Manama, el Papa les llamó a abrazar la cultura de los cuidados, ser campeones de fraternidad y tomar decisiones en la vida. También les invitó a escuchar su alma para saber lo que les pedía. Les dijo que la Iglesia espera mucho de ellos. Da Papa voglio dirvi, la Chiesa è con voi e ha tanto bisogno di voi. Ha tanto bisogno di ciascuno di voi per ringiovanire, esplorare nuovi sentieri, sperimentare nuovi linguaggi, diventare più gioiosa e ospitale. Non perdete mai il coraggio di sognare e di vivere in grande, alla grande. Francisco se reunió con la comunidad católica del Golfo de Arabia. Aparte de Bahrein, había católicos de Kuwait, Qatar y Arabia Saudí. El Papa les explicó la paradoja de la fe, que cuanto más se comparte en vez de gastarse, más crece. A voi che avete scoperto questa gioia e la vivete in comunità, vorrei dire conservatela, anzi moltiplicatela. E sapete qual è il metodo migliore per fare questo? Donarla. Sì, è così, La gioia cristiana è contagiosa, perché il Vangelo fa uscire da se stessi per comunicare la bellezza dell'amore di Dio. Dunque è essenziale che nelle comunità cristiane la gioia non venga meno e sia condivisa. Por último, en la rueda de prensa durante el vuelo de vuelta a Roma, el Papa explicó los roles complementarios del hombre y la mujer, invitó a seguir luchando por la igualdad real y calificó la mutilación genital femenina de acto criminal. Le donne sono un dono. Dio non ha creato l'uomo e poi gli ha dato un cagnolino per divertirsi. No, Dio li ha creato due uguali, uomo e donna. Le donne portano il suo, non devono farsi come i maschi, no, sono donne, noi abbiamo bisogno. È una società che cancella le donne della vita pubblica, è una società che si impoverisce. Son los mensajes más importantes del viaje apostólico número 39 del Papa Francisco. Grazie per la vostra collaborazione.
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan interesante, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Miramos un poco sobre la institución de estos diáconos, los 7, que ya el número decíamos que es un número muy interesante, ¿verdad? Por el hecho de decir el número 7 es lo completo, ¿verdad? 3 y 4, todo lo que significa entonces lo completo. Pero nosotros tenemos que saber que el diácono de por sí es todo cristiano. El cristiano que en el bautismo es por esencia, eso se llama ontológico. Entonces, ontológicamente, a ver, tiene palabra medio dificilento, pero el ontos quiere decir la esencia. Por esencia nosotros somos entonces, queridos amigos, diáconos. Todos somos llamados, ¿verdad? Este es el abad que está en hebreo. El abad quiere decir el esclavo. Recuerden que la Virgen María también en un momento dice, yo soy la esclava, yo soy la servidora. Ese es el servidor. Entonces nosotros cuando nos damos cuenta en esta partecita que hay necesidad más bien de una organización. Porque pensando bien, cuando vienen aquí y murmuran, ¿verdad?, los helenistas contra los hebreos porque se le desatendían las mesas de las viudas. Entonces, no es, entre comillas, no es por una maldad, lleva, no, cuando hay cosas, yo voy a baereta y vare, ay, cuando no pena seña, ña tendende la ña de gente cuera, etcétera. No, sino que muchas veces nos está hablando de una falta, ¿verdad?, de organización. Entonces, lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir aquí es el entrar en esta organización, el meternos dentro de esta organización, el que procuremos verdaderamente nosotros entonces ofrecer lo esencial y lo fundamental para que la vida cristiana pueda crecer. Entonces, por eso, justamente cuando ellos después van a pedir y van a decir, bueno, elijan ustedes mismos a quiénes le vamos a poner al frente de la comunidad para que realicen este servicio, para que nos organicemos mejor, a quienes encarguemos de este trabajo, a quienes encarguemos de este trabajo. La decisión final la tenían los apóstoles. Esto también es importante. Nosotros le vamos a encargar este trabajo. Y la pesa ante la lleva, sino que vamos a procurar que todo lo que nosotros vamos decidiendo sea con una decisión donde alguien ponga el sello. Esto es lo que nosotros también le llamamos la jerarquía, ¿verdad? O esto es lo que nosotros le llamamos que alguien tiene que estar como tendotá. Landa y poríamos la tendotá, entonces vivimos en una anarquía. A la anarquía que diciendo que cada uno ya posee, cada uno funda su iglesia, cada uno se convierte en un pastorcito, cada uno busca su diezmo, cada uno. Y coñacane, oye, pues entonces, que de cierta manera, recuerden, queridos amigos, que esto es también, va contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Porque esto es verdaderamente tomar el nombre de Dios en vano, en el sentido de que yo me estoy aprovechando del nombre de Dios para mis propios intereses. Ven tú por nada que ver. Porque la pastorcuera, todas estas cuestiones, ¿verdad?, de sectas protestantes por todas partes. ¿Quién te nombró verdaderamente? Te autonombraste, te autonominaste. ¿Entiendes? Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Es muy, muy necesario porque justamente cuando dice que aquí
la decisión final tenían los apóstoles. Eso te lo dice muy bien Hechos de los Apóstoles. A quienes encarguemos de este trabajo. Somos nosotros después al final que vamos a encargar a estos que vienen, a estos que son nombrados por la comunidad. Atención, no está diciendo una autodenominación. Llego a autoadjudicar. Se haya autoadjudica. Llego a la pastora. Ahorita la sé, tu pava ya potapea, ya potamos. No, esto, queridos amigos, no es de esta manera, ¿verdad? No estamos aquí trabajando de un sentido de empresa privada, a privatizar. Primero, luego, la Biblia siempre es una empresa comunitaria. Y entonces, donde el patrón verdaderamente es la comunidad. Es la comunidad, entonces, donde tiene en todo caso, en esa comunidad, quienes están al frente. Para la tendo página, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Y siempre lo puso a Pedro, por ejemplo, ustedes lean los evangelios. Pedro aparece siempre en primer lugar, ¿verdad? Y los otros dos también que lo acompañan, Pedro, Santiago y Juan, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero esto, queridos amigos, es simplemente para que nosotros sigamos meditando y entendamos. La institución de los 12, los diáconos, nos hacen entender que tenemos que estar siempre al servicio de la comunidad. Y desde la comunidad nosotros entonces nos sentimos enviados. Pero en esa comunidad que alguien también, como decíamos, escuchamos esa frase que nos dice, a quienes nosotros encargaremos ese trabajo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio
descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota, me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. De verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros entonces aquí reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 6, allí en este capítulo hablamos de la institución de los 7 diáconos. Es importante recordar que aunque los títulos hebreos y helenistas son usados, eran cristianos. Seguimos así entonces presentando a los seguidores de Jesús. Lo que nosotros estamos presentando y seguimos acompañando son justamente los que vinieron después de Jesús. A través de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es importante recordar que aunque los títulos hebreos y helenistas son usados, eran cristianos, seguidores de Jesús. Ellos eran todos de un trasfondo cristiano, a Jesús como a su madre. Bueno, aquí entonces vamos viendo cómo estos seguidores de Jesús tienen toda la energía, tienen toda la pila. Va viendo, no, ahí ya la gente lleva, sino que luchan, se empeñan,
eran todos de un trastorno hecho por la misma sociedad, ¿verdad? Todo un trastorno que ellos están sufriendo ahí. Es decir, si nosotros comenzamos a mirar el trasfondo cristiano que encontramos aquí, es para entender que solamente en la comunidad europea hay un trasfondo que ayer no entendemos a suyo, y cogí Pepe la habladuría, hoy algunos años en Baesea, ¿verdad? Pasa en todos los grupos, es en todos los grupos, añandea, porque te pegando, está bien, te va a llevar a operar, ñande, ya esa pe, ya mañana, ya, anamba, y lo ico a ver, anamba, esa pañande, a ver, a peña imita esa arenita en el grupo de la formación del reino de los cielos. Todos habían tomado a Jesús como su buen Mesías. Entonces, aquí quisiera yo hacer entonces una acotación principalmente, ¿verdad? Porque eran todos de un trasfondo cristiano, muy bien, entonces se está escribiendo sobre un trasfondo cristiano. Pero todos habían tomado a Jesús por su Mesías. Jesús entonces se presenta directamente aquí como el Mesías. Es la comunidad cristiana que comienza, Ñamindu Uina está reflexionando, va descubriendo verdaderamente en el día a día, se va descubriendo, no es que Jesús de una vez, un relámpago, un trueno o no sé qué cosa y todo comienza a andar. No, aquí es como nos decíamos, todos habían tomado a Jesús, todos habían tomado a Jesús como su Mesías, es decir, y después nosotros, ¿verdad? Evidentemente que tenemos que hacer algo también por los demás. Con respecto a la distribución diaria, la iglesia primitiva, es decir, estos primeros cristianos, tuvo su responsabilidad de ayudar a las viudas seriamente porque no tenían ni parte ni dónde. Pero que aquí, dentro de este grupo, dentro de esta posibilidad, dentro de la distribución diaria, como dice aquí la palabra de Dios, ellos tenían esta posibilidad de ayudarse, de pasar un poquitito las manos, de ver qué es lo que pasa, un apoyo. Tenían un apoyo, ¿verdad? La iglesia primitiva tomó su responsabilidad de ayudar a las viudas en una forma muy seria, porque no tenían más apoyo. Entonces, esta iglesia primitiva, o las viudas que estaban ahí, de repente se encuentran sin el apoyo, no tenían más apoyo. Pero también esperaban que esas viudas sirvieran fielmente a la iglesia. Esperaban que verdaderamente hagan, ya yo pensaba, un buen papel, ¿verdad? Estando ahí con esa condición de vida, al servicio de Dios, al servicio de la comunidad. Vemos por apella póker, anila pepitante, anquilosa, que no es la vida del cristiano. Timoteo, en el capítulo 5, del 3 al 16, hay una matiz aquí en la creciente división entre los líderes religiosos y los primeros camarógrafos. Entonces aquí hay una división entre estos líderes religiosos, los primeros seguidores de Jesús. El problema es el cuidado de las viudas, como siempre, el cuidado de los huérfanos, porque aquí sí que se complica la situación, ¿verdad? Era una parte importante en la vida juvenil. ¿Por qué? Porque justamente aquí tenemos una de las características esenciales de la vida cristiana, que es la caridad, que es entonces este sacramento que se llama caridad. Caridad es esencial, fundamental en todos los niveles, queridos amigos. Entonces, la caridad que en todo caso vamos haciendo mejor, ¿verdad? Entonces, el cuidado de las viudas y huérfanos era una parte importante de la vida judía, y normalmente las autoridades judías se reunían, ¿verdad?,
de vez en cuando organizaban esta distribución para los necesitados. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a volver la próxima con más Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Les dejamos la bendición del Señor y sobre todo también les pedimos a que cada uno de ustedes pueda ser padrino de Ñande Yarañé con todos los programas y nuestro canal. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.